Es lo único que te pido, al menos hoy. Quizás uno de los problemas más graves que enfrenta la humanidad es el tema del estrés. Y por otro lado, escuchamos hablar esto del amor como algo tan ideal. Voy a explicarles hoy día lo que tiene que ver con cómo se genera el estrés. Hay un estrés bueno y un estrés malo. Y también les quiero explicar cómo nuestro cerebro se las arregla para generar un antídoto de este estrés vía lo que es el amor. Voy a explicar aquí esto que tenemos acá. Es un gráfico en que tenemos la cantidad de estrés, que parte en 0 y va a aumentar hacia allá. Y aquí tenemos la productividad. La productividad puede ser también los niveles de aprendizaje, puede ser la energía que yo genero cuando estoy haciendo una tarea, cómo aumenta también de aquí hacia acá. Si yo tengo 0 estrés, estoy en este punto, tengo 0 productividad, o sea, estoy, por ejemplo, así acostado en la cama, descansando, no hago nada. Pero cuando me empiezo a preocupar de lo que tengo que hacer y digo, tengo que, por ejemplo, una dama dice, ¿cierto? Tengo que hacer almuerzo, dice, pero tengo que ir a comprar al supermercado, y después, ¿qué voy a hacer? Entonces empieza a producir efectivamente. Entonces empieza a aumentar hacia allá mi nivel de estrés y va a aumentar así, hasta un cierto punto, que se llama, o lo vamos a bautizar como S asterisco. Ya. Este punto logra una productividad máxima. Ya, toda esa zona que aumenta mi nivel de estrés y aumenta mi productividad se llama EU3. EU3. Por lo tanto, es una zona buena, muy buena. ¿Ya? Va a ser que a medida que va aumentando mi nivel de estrés, yo pueda aumentar mi productividad. ¿Qué pasa después? Si sigue aumentando mi nivel de estrés, justamente mi productividad empieza a caer y puedo llegar nuevamente aquí a 0 solamente por tener mucho estrés. Ese es el lado malo y se llama distrés. Distrés. Ya. Y le vamos a poner ahí que es malo porque afecta mi productividad, afecta mi rendimiento, mis niveles de aprendizaje, todo eso. Ya. ¿Por qué se produce esto? Porque mi cerebro va a generar adrenalina. ¿Ya? Y es la adrenalina justamente la que hace que se vayan moviendo mis niveles de estrés. ¿Queda claro? Ya. Entonces, pero si yo sobrepaso esto, ya esa adrenalina empieza a ser cortisol. Esta sustancia que se le denomina justamente que es la sustancia del estrés, del distrés. Y uno dice, ¿por qué existe? Bueno, porque en niveles extremos, por ejemplo, cuando una persona está ya a punto de morir, agonizando, es el cortisol la que le da más posibilidades de vida en caso de un rescate. Por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan cuando fue el caso de los uruguayos, el avión uruguayo que se cayó en la cordillera de Chile? Bueno, este caso de los uruguayos, justamente lo que los mantiene vivos por sobre todas las expectativas de vida es el cortisol. Pero cuando mi cerebro genera cortisol y no está en esa situación, mi cerebro con esta sustancia empieza a generar en realidad enfermedades.
Entonces, síntoma o consecuencia. El cortisol hace que suba los niveles de el famoso que nosotros llamamos, por ejemplo, la glicemia. Personas con diabetes tienen problemas de glicemia. Hay alzas del colesterol. Baja nuestro sistema inmunológico y se descompensa. Puedo llegar a un cáncer, a un lupus, enfermedades muy graves. Entonces, ese es el causante del cortisol. Y lo que más nos complica, sobre todo a nosotras, las mujeres, ¿no es cierto?, es el tema de que nosotras como mujeres vamos envejeciendo, tanto el hombre como la mujer, pero a nosotras nos afecta mucho más, entonces provoca envejecimiento. Se ha estudiado y personas con mucho cortisol, fíjense ustedes que presentan envejecimientos entre 9 y 17 años más. Envejece la persona entre 9 y 17 años más. Ya. Entonces, por eso que cuando una persona ha tenido muchos problemas durante un año, seguramente a ustedes les tiene que haber pasado, uno dice, ¡ay, pero qué le pasó! Si se envejeció, es otra persona. Ya. Ahora que explicamos esto, yo quiero explicarles cómo funciona nuestro cerebro frente a esto. Ya. Entonces, voy a dibujar acá la parte de afuera de nuestro cerebro, es lo que se llama neocorteza cerebral. Esta es la neocorteza cerebral. Neocorteza cerebral. Esta neocorteza cumple la función de pensar, razonar. Esto está mirado, fíjense ustedes, yo voy a tomar esta silla, la voy a poner aquí, entonces es como que si yo tuviese una persona mirada así, de arriba hacia abajo. Ese es el dibujo que yo estoy haciendo acá. Ya. Entonces, mirado así, hay otra parte del cerebro, lo voy a poner aquí, que es el sistema límbico. Sistema límbico. Y es donde se genera la emoción. Las emociones. ¿Ya? Aquí está alojado, hablamos de emoción, es el instinto. Instinto. Ya. Entonces hay otra parte de nuestro cerebro, que la voy a dibujar aquí en verde, que es como una almendra. Esa parte se llama amígdala. Ya. La amígdala es distinta, para que se calmen, a esta que tenemos acá. Se llama igual por su forma de almendra y está en nuestro cerebro. Entonces la amígdala hace lo siguiente. Si yo estoy tranquilo, estoy bien, tengo equilibrada la razón con la emoción. Supongamos 50 y 50. Y la amígdala es la que maneja este equilibrio. Por ejemplo, si una persona en algún momento tiene miedo, supongamos aquí, miedo, agresividad, rabia, tristeza, en la misma emoción hacia el otro lado es alegría, o amor, por ejemplo el amor, ¿ya? Entonces una persona se asusta, esas son emociones básicas, se asusta, se enciende la amígdala y al encenderse la amígdala da la orden que se secrete adrenalina. De aquí sale la orden de secretar adrenalina.
¿qué hace la adrenalina? La adrenalina va a hacer lo siguiente, va a hacer que yo me concentre solo en el sistema límbico, aquí. Por lo tanto, voy a actuar sin pensar. Y en ese momento, para que yo me prepare para actuar sin pensar, se anula la corteza cerebral. Ya. Entonces, uno dice, bueno, ¿qué pasa con esto? Fíjense ustedes que la emoción del amor, aquí lo vamos a poner amor, es la emoción más fuerte, porque es la única capaz de superar todas las anteriores. Yo por amor voy a vencer el miedo, yo por amor voy a dejar de ser agresivo, yo por amor voy a vencer, por ejemplo, la tristeza. Entonces, el amor efectivamente es más fuerte. Ya, ¿qué explicación científica tiene esto? La siguiente. Fíjense ustedes que el amor, este amor que estamos hablando, secreta, aquí le voy a poner el amor, secreta dopamina. Principalmente todas las dopaminas. ¿Qué pasa con la dopamina? ¿Qué hace la dopamina? La dopamina es el antídoto al cortisol, a esto. O sea, si yo pongo dopamina, la dopamina va a hacer que el cortisol baje, lo cual es muy importante. Esto es lo más importante. Pero además de eso, el amor secreta otras sustancias que son muy beneficiosas para el diario vivir. Por ejemplo, las endorfinas. O las serotoninas. Ya. Todas estas, estamos hablando de dopaminas, endorfinas, serotoninas y otras más, son conocidas como las hormonas de la felicidad. O sea, nosotros en nuestro propio ser humano tenemos todo para ser felices, todo, porque todo esto nuestro cerebro lo va secretando. Y solamente es el cortisol el que nos complica la vida. Ahora, esto es muy importante tenerlo claro, y esto es lo que explica justamente que el amor supera cualquier posibilidad de distrés. ¿Ya? ¿Estamos entonces? Así que yo creo que es súper claro. Muchas gracias y será hasta una próxima oportunidad.